Iglesia Esperanza Viva, una iglesia que se preocupa por su comunidad. En cierta oportunidad, estaba en la casa de un amigo muy adinerado, verdaderamente adinerado, y su hijito estaba con el niñito de la empleada en un forcejeo. El niñito tenía un carrito, esos chiquitos, normalitos, nada del otro mundo, pero el hijo de mi amigo estaba obsesionado con el juguetito. Y yo lo veía a mi amigo desesperado, pues como menospreciando el interés de su hijo por ese juguete. Y no me pareció muy bien cómo actuó, pero él actuó así, ¿no? Y le decía a su hijo, pero hijo, ese carro no hace nada. Tú tienes un montón de carros a pilas, a control remoto, tienes un montón de juguetes. ¿Por qué te llama la atención esa tontería? Le decía. Anda. Y el chiquito insistía, y quería el juguetito y el papá se mataba tratando de decirle, pero lo que tú tienes es mucho mejor que eso. ¿Por qué quieres esa cosa insignificante? Al final, mi amigo se lo llevó y no sé qué pasó, pero se lo llevó y ya no regresó el niño a la acción al momento que estaba. Pero eso a mí se me quedó grabado y es pertinente para la situación que podemos estar viviendo muchos y también para lo que hizo Pedro para tratar de animar a una iglesia sufriente. Seguimos hablando de la primera carta de Pedro, como lo hice el domingo pasado. Me he quedado estacionado en esa carta, me he quedado embelesado, tratando de aprender lo máximo posible. ¿Y a qué iba yo? Tal vez esa iglesia quería paz, tal vez esa iglesia quería tranquilidad, tal vez esa iglesia quería algo que no tenía o que pensaban que no tenía. Y Pedro era como el papá de mi amigo, como el papá amigo mío, que le decía a su hijo, oye, lo que tú tienes es mejor. De repente ustedes también han tratado a un hijo que ha querido una tontera en la calle y tú dices, pero hijo, en la casa tienes un montón de cosas. Hijo, yo te compro cosas mejores que esto, ¿qué te obsesionas por esta tontería? Bueno, esta iglesia sufriente, me imagino que anhelaba paz, tranquilidad, estaba enfocado en anhelar algo que no tenía. Pero Pedro les dice, hermanos, ustedes tienen un mejor juguete en casa, para hacer la comparación. Lo que ustedes tienen es incomparable. Dense cuenta. Capítulo 1 de 1 Pedro nos habla de, y hice referencia a esto el domingo pasado también, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El poder de Dios manifestado, como lo decía durante la alabanza, ha permitido que nosotros tengamos una esperanza. Esa resurrección, ese poder en acción,
nos ha dado a nosotros la tranquilidad y la seguridad de que Dios vence a la muerte, que su plan es real, que todo lo que ha dicho es cierto, verdadero y se ha cumplido, y nosotros tenemos la esperanza de lo que va a venir. Y en los versículos anteriores a la porción que vamos a ver hoy día en la mañana, o sea, en lo que antecede, dice que nos hizo renacer, y el versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos hizo renacer de nuevo para una esperanza viva, una herencia incorruptible, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse, que no tiene precio, reservada en el cielo. Dios nos guarda con su poder mediante la fe para alcanzar esa salvación que nos será completada cuando estemos en su presencia. Eso es lo que tenemos. Tenemos una herencia. Tenemos lo mejor que se pueda anhelar, lo tenemos. Y tenemos que valorarlo. Tenemos que vivir conforme a esa realidad, menospreciando aquellas cosas que no son comparables con la herencia que tenemos, con ese carrito que no hace nada contra los carros a control remoto, haciendo la comparación entre lo que no tenemos y tenemos. Nosotros tenemos la gran cosa y nosotros no la valoramos. Entonces, Pedro, en esa iglesia sufriente, en ese periodo de angustia que estaban pasando ellos, les anima diciéndole, mira lo que tienes. Como siempre les he compartido a ustedes, hermanos, la mejor manera de vivir es no viendo lo que no tienes, sino viendo lo que tienes. Porque cuando uno se enfoca en lo que no tiene, ¿qué crea en sí? Crea envidia. Sí, crea anhelos insatisfechos. Mientras que si tú enfocas en lo que tienes y lo valoras, tu vida cambia. La insatisfacción se va a un costado. Pedro los quiere animar. Entonces les dice esto, lo que hemos compartido acerca de esa herencia, acerca de esa salvación, acerca de ese postrer estado que va a ser entregado, completado de lo que ya se inició aquí en la tierra. Ustedes han renacido, les dice, ustedes han renacido no de carne, no de algo corruptible, sino ustedes han renacido en espíritu. Y la eternidad ya empezó para ustedes, pero va a ser completada, y esa es la esperanza de vuestra vida, ese anhelo que debe marcar el cómo se conducen en esta tierra. Terminando esta parte, afirmando otras cosas más en el capítulo 1, llegamos al versículo 13 y dice, por tanto, o sea, por esta razón, por esa esperanza viva que tú tienes, ¿qué tienes que hacer? Y el versículo 13
Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Acá hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Dice, por tanto, por esa esperanza que tú tienes, por esa herencia incorruptible, por eso que Dios te ha prometido y te lo va a dar, porque tu salvación termina en esto. Así tengas que sufrir un poco de tiempo en este mundo, así tengas angustias en este mundo, tengas lo que tengas que sufrir, no importa. Porque en lo venidero tu situación será distinta. Enfócate en eso. Por tanto, dice, ciñe los lomos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Ejerciten su mente para actuar. Ceñid los lomos. ¿Saben qué era eso? En esa época todos usaban la túnica, ¿no? Entonces, ¿qué era ceñir los lomos? Imagínate tener que realizar labores como la agricultura o estar en guerra, por ejemplo. Un ataque y estabas con ese faldón, porque es como una túnica, ¿no? Es incómodo. Entonces, ceñir los lomos era ajustarse esa túnica, levantarla, para que uno tuviera la movilidad correcta, para que no tuviera impedimento de movilizarse. Entonces dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, levántate, que tu entendimiento no tenga problemas para movilizarse. Ejercita tu mente para actuar. Nuestra mente es el centro de acciones. Tú todo lo que haces, lo haces porque tu mente lo ordena, salvo algunas cosas. A ver, Camila Fernanda, por favor, ven aquí un ratito. Ella, todo lo que hace, mírame, hija. Mira. Todo lo que ella hace, cualquier acto que ella realiza, ella lo piensa. Salvo algunos, mírame, Techo. ¿Qué hiciste? ¿Tú pensaste? No lo pensaste, reaccionaste, ¿no? Esa es una reacción, pero él no te está diciendo que tú estés así. Ella no esperaba eso, y claro, ella es bien tranquilita, porque yo sí hubiera hecho así. Ella confía en mí, pero si hubiera sido otro y le levanta la mano, ella hubiera hecho un queco más fuerte. Ella no pensó en eso. Es un acto reflejo. Y nosotros no debemos vivir la vida así. Siéntate, mi amor, gracias. Lo que te está diciendo es que tú debes tener la mente preparada para cualquier acción. Estar en capacidad de poder discernir. Tener todo lo necesario para poder actuar como se debe actuar. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice. Prepárense, estén listos para actuar bajo cualquier circunstancia. Lo segundo que dice, sed sobrios, no ebrios, no distraídos, en sus cabales, alertas. Miren, en esta carta, 3 veces Pedro pide esta sobriedad, estar atentos, ejercitar el control propio. Aquí, después en 4:7, también lo vemos. Miren, avancen en 1 Pedro 4:7. Que dice 4:7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Después en 5:8 también. 5:8 dice, sed sobrios y velad,
Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este lo sabemos de memoria mucho, ¿no? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. La sobriedad, el estar en control de todo. El tener la capacidad de dominarte, de autodominarte. Si tú tienes la esperanza, si tú eres conocedor de esa esperanza que tú tienes, entonces, date alerta, ejercita tu mente para actuar. Ten control sobre tus acciones, dominio propio. No te dejes distraer, no pierdas la sobriedad. Estate alerta. Y dice el último, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pongan toda su esperanza en el regalo inmerecido que recibiremos cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Pongan ese anhelo, pongan ese enfoque de vida, pongan su actitud en ese regalo inmerecido que van a recibir, que vamos a recibir todos cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjense todo lo que decía en un solo versículo. Versículo 14, 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Miren, acá ya comienza a los renacidos, está enfocando a un público, a un auditorio, a un tipo de personas a las cuales nosotros pertenecemos. Somos los renacidos. Ahora está hablando de los hijos obedientes. Que no os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. Antes del conocimiento de Cristo, antes que ustedes vinieran al arrepentimiento, tenían una conducta que ya no la tienen. Esto nos hace recordar a Pablo cuando en Romanos 12:1 dice, ¿qué dice? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, que es culto racional. ¿Qué dice el 2? No os conforméis a este siglo, sino renovaos aquí, renovando nuestra mente. No os conforméis, no te hagas conforme a lo que el mundo, no te amoldes al mundo. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Nosotros ya no somos ignorantes. Antes, por ignorancia, porque no sabíamos las buenas nuevas, porque la palabra de Dios nunca había llegado a nuestras vidas, nuestro comportamiento era inaceptable ante los ojos de Dios. Imagínate si como hijo ahora se nos ocurriera tener el comportamiento de antes. ¿Te imaginas? Cuán inaceptable sería para Dios esto.
Esto de la obediencia nos está llamando a lo que viene el versículo 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed, imperativo, tenemos que nosotros ser santos, como aquel que nos llamó es santo. Y el 16 que dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad de Dios es un atributo, estuve leyendo, no es que yo lo haya descubierto, que se evidencia mayor cantidad de veces que cualquier otro atributo de Dios. Dice que en la Biblia se recalca ese atributo de Dios más que todos sus otros atributos. Y los que están estudiando Levítico pueden dar fe de eso. Porque Levítico habla de la santidad. Y quiero que entiendan algo. De repente acá hay alguien que tenga un trasfondo y piensa que santo es una persona especial, única, distinta y diferente, alguien que alcanza un comportamiento inalcanzable. No es así. Ese santo que tenemos por herencia cultural es otra historia. Bíblicamente hablando, el santo es el que es apartado para Dios. El santo es alguien que está consagrado para Dios, que su motivo de ser usado es para Dios. En muchas cartas, ¿cómo empiezan las cartas? Veamos 1 Corintios, por ejemplo, 1:2, perdón. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El ser santo es algo para todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el llamamiento a santidad es para todos. De apartarse para Dios, de consagrarse para Dios. En el libro de Levítico se habla de la impureza y la pureza, que no es otra cosa que la santidad que Dios demandaba. Y en el libro de Levítico 3 veces aparece ese versículo. Vamos a Levítico 11, 44, 45. Levítico 11, 44 y 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Los anteriores estaban hablando de los animales que se podían comer y los que no se podían comer. Pero la razón era la santidad de Dios. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. 27, Levítico 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Ese atributo de Dios de santidad debe ser reflejado en nosotros. Dice: sed santos. No es opcional, es un imperativo. Dice: sed santos, como Él es santo. Dios tiene una actitud ante la impureza marcada, ante lo que no es santo, al pecado, llámale así. Y Dios ha sido manifiesto con sus acciones de arranque, siempre. El Señor o se aparta del mal o destruye el mal. Sí. O se aparta del mal o lo destruye. Y en sus indicaciones en Levítico siempre que decían: sáquenlo de la congregación. ¿Recuerdan?
lo que han estudiado Levítico, ¿qué decía? Si alguien era impuro, ¿qué hacían? Pa' afuerita. Sáquenlo del campamento. Y cuando se purificaba, ya, regresa al campamento. Dios tenía un rechazo hacia lo malo. Y se manifiesta, por ejemplo, cuando pecamos en el paraíso, en el Edén, ¿qué hizo Dios? Pa' afuerita. Adán y Eva pa' afuerita. No contendrá mi espíritu. ¿Qué más? ¿Qué hizo con Noé? Los hombres han llegado a lo máximo de perversidad. Hay que exterminarlo. Sodoma y Gomorra. Fuera. Dios no tolera. Y si nosotros somos hijos obedientes, como dice el versículo 14, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que tenías antes que tú naciste de nuevo, a esas costumbres pecaminosas, al margen de la voluntad de Dios. La obediencia y la santidad van de la mano, siempre. Ustedes, cuando están estudiando Levítico, han visto cuán recargadas eran las peticiones que hacía Dios, que a veces no decía, ¿para qué tanta vaina? ¿No? Haciendo, criollamente hablando, ¿no? ¿Para qué tanta cosa? ¿Por qué Dios se complicaba tanto, dando tanta ordenanza? ¿Por qué? Para que tu obediencia sea manifiesta. Mi obediencia sea manifiesta. Para que nosotros demostráramos nuestra consagración a Él, nuestra dedicación a Él. Nosotros debemos ser santos, porque Él es santo, es nuestro Padre. Nosotros debemos evidenciar lo que nuestro Padre es. Nosotros todos hemos tenido un Padre, sea de crianza o sea natural, no interesa, pero nosotros tenemos actitudes, hemos adoptado cosas de esa afinidad, comunión, convivencia, llámale como tú quieras, que has tenido con el ser que te ha formado. Si Dios es tu Padre y te está formando, pues la santidad de Dios tiene que ir contigo. Si eres una persona renacida, la santidad es parte de nosotros. En el mismo, hemos visto en Corintios que dice, a los santificados. Dios nos ha declarado santos. No lo somos aún totalmente, pero ya para Él somos santos, declarados santos, mejor dicho, y que estamos en el proceso de ser lo que somos. Esto lo escuché hace mucho tiempo. Somos, pero no somos. Pero estamos en el camino de serlo. ¿Por qué? ¿Qué nos limita este cuerpo? Este cuerpo nos limita a ser completamente santos, porque este cuerpo es incapaz de serlo. Por eso que nosotros no podemos estar en la presencia de Dios. ¿Recuerdan a Isaías en su visión cuando se veía frente a Dios? Decía, muerto soy. Y cualquiera que quería nadie entraba al lugar santísimo, porque en el lugar santífico estaba la presencia de Dios. ¿Y cuál era qué pasaba cuando uno se ponía en presencia de Dios? Se moría, porque hay una incapacidad de poder nosotros estar en la presencia de Dios por nuestra impureza. Este cuerpo nunca va a ser puro, jamás. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Recuerdan? Porque el bien que quiero hacer, no hago, sino el mal que no quiero hacer,
Eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque eso es lo que nos impide estar en la presencia de Dios. Pero Dios sí se ha manifestado en nosotros y Dios está santificándonos para completar ese proceso cuando estemos en su presencia, en esa herencia que vamos a recibir y en esa eternidad que vamos a pasar con Él. Nos va a revestir de un cuerpo glorioso, dice la palabra de Dios. Un cuerpo que sí tolera la santidad de Dios y en la cual nosotros también nos vamos a eximir del pecado. Pablo está animando a una iglesia sufriente, diciéndoles la esperanza, la herencia que tienen, anímense, es lo que tienen. Hagan, ejerciten su mente para actuar. Ejerciten el control propio. Esperad por completo. O sea, tengan esa esperanza latente siempre de que ustedes van a gozar de esa herencia. Pero mientras tanto, mientras estén aquí, antes de llegar a esa herencia, como hijos obedientes, no sigan sus anhelos de antes que por ignorancia cometían, sino así como aquel que os llamó, fíjense ese privilegio, os llamó, nos eligió, nos pasó, Él nos ha dicho, ven acá, no es que nosotros nos hemos colado, miren ese privilegio que tenemos, el Señor te llamó, a ti me llamó a mí, así como el Padre que tenemos. Ese Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos, ese nos dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y esto rompe la dualidad. Nosotros no somos duales. O sea, tú no tienes una vida espiritual y tienes una vida secular. Tú no tienes eso. Es un error que nos han transmitido siempre. Nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos solo una vida, la vida espiritual. Santo en toda tu manera de vivir, no cuando estés en la iglesia, no. En toda tu manera de vivir, santo. ¿Qué significa? Consagrado para Dios, obediente a Dios, temeroso de Dios, observador de la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Como hijo obediente, ¿qué eres? Porque escrito está, versículo 16, sé santo porque yo soy santo. Es un atributo. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si Dios no fuera santo? Todo ese poder en una persona que podría ser injusta, que podría ser egoísta, que podría ser abusiva, ¿cuánto daño podría ser? Pero nuestro Dios es santo. Y como dice la palabra, incapaz de hacer el mal. Incapaz. Su santidad no le permite cometer injusticias. Su santidad no le permite hacer daño. No hace lo malo jamás. Ni siquiera lo considera. Ese es el Padre que tenemos y nosotros tenemos que ser hijos acorde al Padre que tenemos. La santidad debe ser con nosotros. La consagración. Todas las malas costumbres que teníamos de antes deben desaparecer. Debe haber una tendencia al regeneramiento, a la transformación en la vida. No puede ser un hijo obediente, no puede ser un hijo de Dios, no puede ser un renacido, uno que no cambia. Eso es imposible. Eso es imposible.
Pueden haber hijos malcriados, ¿no es cierto? Sí pueden haber hijos malcriados. Pero un hijo malcriado tiene rebeldías, no una actitud de vida permanente. Cuando un hijo nunca hace caso, ese es un problema, ya hay que tratarlo, ¿sí o no? Ese ya es un caso aparte. Pero si nosotros somos hijos de Dios, la santidad debe ser algo a que anhelemos. No como perfección, sino como anhelo de ser como nuestro Padre. Como anhelo de querer agradarlo. Como una muestra de la gratitud que tenemos hacia lo que Él ha hecho por nosotros. La santidad no es una carga. La santidad es algo que nosotros como renacidos vamos a querer. ¿O tú no te sientes mal cuando pecas? ¿No es cierto? Yo quiero ser mejor. Cuando me equivoco, Señor, qué burro que soy. ¿Cómo es posible que haya hecho esto yo? ¿Cómo no contemplé eso? ¿Cómo pude ser tan ligero? ¿Cómo pude ofender a mi hermano? ¿Cómo pude ofender a mi esposa, Señor? Quiero ser un hijo obediente. Quiero ser un hijo que imita al Padre. Versículo 17, y acá vamos a cortar y continuaremos en otra oportunidad. El versículo 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Miren lo que dice: y si invocáis por Padre, si oráis, si clamáis a Dios, si ustedes, otra vez, son renacidos, son hijos obedientes, pertenecen al reino de Dios. Más tarde Pedro va a decir: ustedes son nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Eso somos, nación santa. En el 2:9, mas vosotros sois, 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Y no hay necesidad de que tú anuncies con la boca proclamando, parándote en la calle o agarrando un micro, parándote acá al frente. No, con tu vida, con tu consagración, tú anuncias las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas para la luz admirable. Por eso es importante la santidad. Por eso es que Dios a su pueblo le dijo: ustedes van a ser mi reflejo. Los demás pueblos lo van a ver a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a observar mis normas. Ustedes van a obedecer mis mandatos y ustedes van a ser un pueblo distinto, para que los otros pueblos sepan quién es Jehová su Dios. Nuestra santidad muestra a nuestro Dios, muestra a nuestro Padre. Y es la manera que nosotros tenemos para anunciar las virtudes de aquel. Tenemos que tener una preocupación. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, dice, aquel que no tiene favoritos. Hoy día se celebra el Día de la Madre. El amor de la madre es incomparable. Solamente Dios lo supera. El amor de Dios es lo único que lo vence por cuadras al amor de una madre. Pero el amor de una madre puede cometer errores. El amor de una madre puede tener favoritos. ¿Existe o no existe? En las familias numerosas hay favoritos. Sí, se da. Por ejemplo, en mi casa, yo soy favorito. Mentira. Mentira, no. Pero se da. ¿Por qué? Porque una madre es humana y se equivoca.
Y ella puede caer en eso. Como una madre puede abandonar un hijo. ¿O no? Una madre puede abortar un hijo. Dios no, el amor de Dios es perfecto. El amor, dice de Dios, no tiene favoritos. A todos, imparcialmente, Él no va a dar. Él es el juez. Jesús va a venir a juzgar según la obra de cada uno. Entonces dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, estamos aquí como peregrinos. Nosotros no somos habitantes de este mundo. Dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Cuando tú vas de viaje, por ejemplo, mi hermana Yolanda, que me ha salido viajera, cuando mi hermana Yolanda se va de viaje, ella agarra su mochila, su carry-on, ella no agarra y lleva vestido de noche, ella no lleva zapatos de fiesta, ella no lleva su ropecama, ella no lleva todas sus cosas, no, porque ella no va a radio, donde ella viaja no se va a quedar, es pasadita nomás. Así dice que nosotros debemos vivir acá, de pasadita, no tener arraigo, no preocuparnos en exceso por el bienestar, por el cosechar bienes, en la casa y todas esas cosas que trae los anhelos de este mundo. Yo no te digo que no te preocupes por tenerla, no te vayas al otro lado, pero no te obsesiones con la casa. Como les contaba hace mucho tiempo en una predica, hay gente que no sale a la calle por cuidar la casa. Hay gente que no sale a la calle para que no le roben la casa, para que no le roben en la casa. Hay gente, de verdad que hay gente. Una tía, por ejemplo, le decía, tía, ¿por qué no? No, y se pueden meter los ladrones. No es posible vivir así. Nosotros vivimos aquí como peregrinos, dice. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de la peregrinación. Aquí en este mundo, teme a Dios, obedece a Dios, sé santo, evidencia a Dios en tu comportamiento. Que tú seas el anunciador de las virtudes de tu Dios por lo que tu Dios está haciendo en tu vida. Más que 1000 palabras. Es tu vida. Más que 1000 palabras. Mismo Pedro en segunda creo que le dice a las mujeres, para que ustedes puedan, en 1 Pedro 3 le dice a las mujeres, con vuestra conducta vas a llegar a conquistar si tu esposo es incrédulo. No le prediques. Con tu conducta vas a llegar a convencer a tu esposo que no es incrédulo. Y eso no va para solamente las mujeres, ¿eh? Eso va para todos cristianos. Tu jefe es duro. Tu familia es dura. Les has hablado tanto que ya les entra por aquí y se les va por acá. Vívelo. Vívelo. A ver si no afectas. Vívelo. Debemos vivir, animarnos. Estamos sufriendo. Muchos estamos sufriendo. Es el común denominador ahorita el estar padeciendo por A o B, o por salud, o por economía, o por lo que fuere. Pero la iglesia, el mundo en general, está sufriendo. ¿Cómo te animas? No viendo que te falta plata, no viendo que te falta esto, no viendo que te falta, viendo lo que tienes. Esa herencia incorruptible, ese Dios poderoso, ese Padre misericordioso, que ha demostrado con su poder que es capaz de darte esa vida eterna, que ha vencido la muerte, que cumple sus promesas. Eso es lo que tenemos. Animémonos con eso. Y vivamos como lo que somos.
vivamos en esa esperanza, eso que vamos a recibir, anhelantes de lo que vamos a recibir, y mientras esperamos lo que nos corresponde, vivir como nuestro Padre Celestial, consagrados para Él, obedientes a su voluntad. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento. Que nuestra mente, Señor, esté ágil, preparada, ejercitada, Señor, para enfrentar cualquier situación. Y que no nos tumben, que no nos desanimen para nada. Que haya sobriedad, Señor, que haya dominio propio en todas nuestras acciones. Y que la esperanza en la herencia que recibiremos cuando tú vuelvas por nosotros sea nuestro enfoque. Que nos ayude a conducirnos con temor y temblor mientras estemos en este mundo, Señor. Que seamos utensilios sagrados, consagrados para uso exclusivo tuyo, Señor. Que la santidad sea con nosotros, porque tú lo demandas. Que seamos santos como tú eres santo. Gracias, bendito Dios, por todo. Oramos en tu nombre. Amén. Iglesia Esperanza Viva, una iglesia que se preocupa por su comunidad.